Buenos días, amigos. Quería comentar brevemente dos puntos del expediente Royuela. En primer lugar, ¿qué es esto del expediente Royuela? ¿Qué es eso? Bueno, pues son tramas masónicas, es decir, es una red masónica, son estructuras masónico-globalistas. Son estructuras, redes masónico-globalistas. Bueno, globalistas porque pretenden el control del mundo. No van a parar, están trabajando ahí para colocar al final al anticristo. Y esto no son bobadas ni tonterías. El elemento religioso es el elemento fundamental que aglutina todo esto y que encarrila todo este proyecto disparatado de locura que es el globalismo masónico internacional. Luego, el segundo punto. Yo solo veo relacionado gentes que salen ahí en el expediente Royuela a través del canal que tienen, solo aparecen personas relacionadas con el Partido Socialista, pero no veo gente de otros partidos políticos, no veo gente de Ciudadanos, del Partido Popular, de gentes de izquierdas y de derecha o de tal. Yo que me corrijan, la gente que es experta, que ha estudiado el expediente Royuela, pero yo no veo gente de otros partidos que esté relacionada con el expediente Royuela. Entonces el Partido Popular sale, por ejemplo, en el atentado contra Rajoy, que se describe en los vídeos del expediente Royuela. Aparece Rajoy, presidente del Partido Popular, pero como víctima, aparece como una víctima, pero no aparece como mangoneando y dirigiéndole allí la trama masónica criminal. Entonces, ¿qué pasa? Que no aparecen los otros partidos, y esos otros partidos, ¿por qué no dicen nada? ¿Por qué no dicen nada entonces? Pues ¿sabéis por qué no dicen nada? Porque es que toda esta trama de partidos políticos, tanto en España como en Europa, en realidad son partidos también que son masónico-globalistas. O sea, está lleno, trufado de masones globalistas el Congreso de los Diputados, de todos los partidos. El globalismo masónico se lleva muy bien, fenomenal, con los partidos de la izquierda, pues son totalitarios y no tienen escrúpulos, o sea, no tienen principios cristianos, por eso se llevan tan bien. Bueno, entonces, ¿por qué no dicen nada los demás partidos? Pues porque también sus dirigentes, los militantes no saben nada, los de abajo que están por ahí, militantes y tal, simpatizantes, esto, pues la gente de abajo no sabe nada, pero a nivel de los dirigentes, muchos o todos, pues están encuadrados también en logias masónicas, y son logias masónicas hermanas fraternales de las otras, que tienen que ver, que son primas hermanas de las logias masónicas del Partido Socialista, y entonces, claro, como son familia, pues no les dicen nada. ¿Entendéis por qué no les dicen nada? Y como ellos tienen sus principios, tienen sus rituales, tienen sus secretos de logias y sus compromisos, pues no pueden, son obediencias, y entonces hacen obediencia a las logias. ¿Qué quiere decir todo esto? Pues que no podemos tener en el poder, aquí en el Reino de España, estructuras masónicas globalistas. Pues claro, está toda la política, toda la estructura de poder en España y en Europa. En el mundo está estructurada por redes y tramas masónicas. Entonces dirá alguien, bueno, es que hay masones y entidades masónicas que no son criminales, que se dedican al estudio contemplativo, filosófico, esotérico y no sé qué. Y sí, claro, pero es que es una gran trama, y entonces hay muchas sucursales y muchas conexiones, entonces hay células en toda esta trama, en toda esta red globalista masónica, entonces hay unas células que se dedican a eso ya, abiertamente o secretamente se dedican allá al crimen, al narcotráfico, al terrorismo, a todo tipo de... ¿Y qué pasa? Que tienen todo el dinero, un montón de dinero, pues porque esta gente se mueve con dinero, todo lo compran con dinero y tienen mucho dinero, tienen todo el dinero del mundo. ¿Y eso cómo puede ser? Pues porque
el diablo es el dueño del dinero y a quien él quiere se lo da. Entonces, a través de las estructuras satanistas, globalistas, masónicas, pues se reparte, se distribuye todo el dinero y no hay problema en imprimir todo el dinero o en facilitar todo el dinero que haga falta. La gente no sabe que estos partidos, desde la Revolución Francesa, ya hablamos en términos europeos, había partidos políticos de estos de las izquierdas, en general, y esto, vienen de las logias satanistas. O sea, son las logias satanistas para hacerse con el poder y mangonear el poder en Francia, en los países, en todos los países. Ellos crean la sucursal de un partido político, de izquierdas o de lo que sea. Ellos crean la estructura de un partido político que va a estar luego en el Congreso y tal, y está creado por satanistas. Entonces, ¿qué pasa? Que ya ese partido ya está viciado desde el principio. El poder arriba, los cuadros, los mandos son gente satanista, de logias masónicas, globalistas y satanistas. Y esto explica por qué no se puede hacer nada con este tipo de régimen y de partidos políticos, tanto a nivel de España y de Europa, y de Estados Unidos, en Occidente, porque está todo cogido y tomado por las tramas masónicas, globalistas y satánicas, pero está todo teledirigido. En el expediente Royola vemos también que desde la logia de Miami se dan instrucciones a la gente del gobierno en España para que cedan el Sáhara, para cosas de política general, de cosas. Siempre en detrimento de España, porque en la agenda globalista masónica se pretende la destrucción de España, o sea, que España no pinte nada, que no levante nunca la cabeza y que no prospere. Por eso es suicida y la Unión Europea es una sucursal de la élite del poder global y del nuevo orden mundial. Entonces es una ruta suicida para España el europeísmo y el globalismo conducido por el imperio angloamericano, donde España y los demás países son satélites, siervos, lacayos de toda esta trama globalista masónica internacional angloamericana. España por eso tiene que volverse hacia su propia historia y esencia y recomponerse con un pasado grande, grandioso, glorioso, y volver hacia su historia del Reino de España y de la hispanidad y recomponer. Porque el otro, el globalismo masónico y angloamericano, pues es una ruta suicida para España, que pretende la desintegración, por eso gastan dinero, los Soros, los Rothschild, invierten en los separatismos para desintegrar España. Que hay petróleo, pues ese petróleo ahí en las aguas de Canarias, pues no lo quieren para España, que se lo quede Marruecos, y la Unión Europea no lo reclama tampoco para sí, porque podría ser un petróleo para Europa, pues no lo reclaman, no lo quieren, prefieren que se lo quede Marruecos, y ya tienen acuerdos secretos Marruecos con Estados Unidos y con Reino Unido, para quedarse con el petróleo, con las aguas, con el Sáhara y con todo. La cuestión es destruir a España y desintegrarla a España, o por lo menos neutralizarla y que no pinte nada. Por eso este régimen globalista masónico del 78, que apareció después del régimen de Franco, pues es un régimen suicida, un régimen... Y entonces vamos a que en las instituciones de poder de la política se tenía que hacer leyes para prohibir la participación de las logias masónicas, o sea, tiene que estar prohibido que esas logias masónicas estén en la política o en el gobierno, dirigiendo el país. ¿Por qué? Porque ellos tienen sus propios intereses, son logias de obediencia que deben obediencia a sus propias logias y a sus jefes de las logias en sus estructuras masónicas, pero no obedecen, no les interesa, no sirven a España, no sirven al Reino de España, sino a los intereses de las logias masónicas, globalistas y satánicas. Entonces tiene que estar prohibido. Los intereses masónicos, o sea, no, tiene que estar prohibido en el Parlamento español, en la política española. Aquí se decía que Rajoy que fue a México es lo que se ha comentado por ahí, ¿no? En internet, por todos sitios, que Rajoy había ido a México para hacerse de una logia masónica. También en los libros que se han publicado se ha dicho que Aznar entró en Calavera y Huesos a través de George Bush Jr., hijo, y así, toda esta gente está todo
Entonces, si se prohíbe esa implicación de las logias masónicas, que no haya logias masónicas en el gobierno ni en la estructura de poder del Estado, porque si no el Estado se termina y se acaba. Y hay un proyecto globalista para, pues eso, para destruir si es posible España y si no para anularla y neutralizarla, dejarla ahí inservible, vamos. Y bueno, amigos, este eran los asuntos que quería comentar interesantes, que son, como veis, que afectan a nivel global. Hasta otro momento, amigos.